El video de hoy vamos a hablar un poco de la serie de videos en las que estoy haciendo desde todo el mes de diciembre, que se llama Ya no quiero sanar, déjenme vivir mi presente. Y todo esto se conecta porque quiero que el mensaje quede muy claro. Sanar nos hace simplemente vivir en el pasado. Y no estoy diciendo que la gente no tenga que sanar y que no haya que sanar, porque eso hay que hacerlo, pero ¿cuánto estamos sanando últimamente? Últimamente todo es de sanar, de hacer esto, de sentirme mejor acá, cuando a veces ya estamos como bien, ya estamos completamente bien y seguimos sanando que hay que sanar. ¿Qué es eso que hay que sanar tanto? Cuando nuestra vida perfectamente podría ya estar bien y simplemente nos damos cuenta porque estamos viendo en el pasado. Esto se trata el video de hoy, porque me cansé de sanar todo el tiempo. Y como les digo, yo no es que no crea en sanar, pero me cansé de pensar que mi vida solo comienza cuando yo deje de sanar. Y que también hay mucha gente que está empezando a hablar de esto en las redes sociales, de que todo el mundo está hablando de hay que sanar, hay que hacer esto de constelación familiar, hay que ir a terapia, hay que hacer esto, quiero un retiro espiritual, hay que consumir este producto para sanar. Pero ¿cuánto es el límite de sanar? Porque yo siento que cuando convertimos esta idea de sanar en nuestra identidad, empiezas a vivir en el pasado y dejas el presente en pausa. La ilusión más peligrosa que yo me compré todo este tiempo es que cuando sane ya todo va a estar funcionando. Y saben que eso nunca va a pasar, porque mientras están sanando, están deteniendo su presente, y el presente es lo único que los va a llevar a tener un futuro diferente. Sanar el pasado posiblemente les vaya a... hola perro. Posiblemente les vaya a impulsar a estar bien en el presente, pero hay que tener un límite. Esto también puede ser una excusa increíblemente inteligente para procrastinar y vivir en el pasado y no vivir en el presente y no hacer nada. Y ahí es cuando yo digo que por eso me cansé de sanar, porque simplemente no estaba haciendo nada, estaba idealizando lo que podría haber sido en el pasado, que no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi presente. Y si cambio mi presente, puedo cambiar mi futuro y mis traumas. Y de alguna manera estoy sanando mientras vivo mi presente. Exactamente qué significa que yo esté cansado de sanar. No significa que quiera dejar de cuidarme. No significa que me esté burlando de la terapia porque sigo buscando un terapeuta que sea un buen match para mí. Tampoco significa que el pasado no sea importante. Es simplemente dejar de vivir en modo reparación. Es de tratarte como un proyecto que está dañado porque realmente no estás dañado. Es dejarte posponer tu vida por una meta imposible que es sanar. A veces simplemente no sanamos. Ahí fue cuando tuve esta epifanía, esta verdad, que era, yo no estaba fallando por no sanar, yo estaba fallando por vivir demasiado en el pasado, y muy poco en el presente. Entonces aquí les tengo soluciones para poder cerrar este video y para que ustedes estemos en la misma página. Lo primero es, yo no voy a dejar de sanar, yo simplemente dejé de idealizar esto de sanar. Puede que sea equivocado, pero sanar es como el 1%. Y el 99% de las otras cosas son tus hábitos, tus acciones, tus pensamientos, tus rutinas. Estás haciendo el 1% de un 100%. Y al final no avanzas. Entonces aquí el enfoque es menos teoría, más vida. Dejen de buscar más teorías, dejen de buscar cuál es otro problema que se tienen que inventar, otro trauma más. Simplemente empiecen a vivir la vida. Ya, así de simple. Empiecen a vivir, dejen de pensar que tienen que sanar todo el tiempo. Segunda cosa, reprogramar mi mente con el presente. No todo pensamiento necesita ser analizado. Algunos pensamientos solo necesitan ser reemplazados con acciones. A veces simplemente tenemos que reemplazar pensamientos con acciones. Y esa es la parte que se disfraza de productividad, porque es más fácil pensar que hacer algo. Y algo que nos va a ayudar mucho en esta parte es, yo no tengo que entender todo para empezar. Yo no tengo que entender todo para hacer algo, simplemente voy aprendiendo en el proceso. La siguiente cosa es reprogramar mi vida con estructura, y aquí es esto que está muy de moda y que realmente sí sirve, son los sistemas. Un sistema es algo como más lógico y algo que es más sostenible que solamente una lista de cosas que hay que hacer, y si no las hago estoy en un ciclo en el que ya no las hice, entonces ya no voy a hacer nada por el resto del día porque ya fallé en la primera cosa del día.
Y luego, la última cosa es volver al cuerpo antes de analizar. Si me siento mal, algo físico, tomo una ducha fría, me lavo la cara, voy y camino, voy y hago algo, voy whatever, pero vamos a hacer algo físico para sentirnos bien, no un pensamiento para sentirnos bien, no vamos a pensar en cosas positivas, no, vamos a hacer solamente algo físico. ¿Y por qué esto? Porque es más fácil hacer algo físico que reprogramar tu mente. Reprogramar tu mente es todo otro video. Espero que este video les haya ayudado a entender que no todo lo tienen que sanar no es la respuesta a todo. Yo sé que hay traumas y que hay traumas que realmente sí necesitas ir a terapia, sanar, y que esos traumas te paralizan, y si esos son tus traumas, por favor no me escuches, porque si hay un trauma que te paraliza completamente, eso hay que tratarlo. Pero si tu trauma es de que no te compraron el juguete que querías en Navidad y sigues todo el tiempo pensando en eso, que qué horrible, estás condenado a que tu próximo trauma sea tu presente en el futuro. Entonces estás condenado a que tu próximo trauma sea esto que estás viviendo. En el futuro vas a sentirte mal por no haber vivido el presente. Entonces sí, hasta luego y hasta la próxima. Bye.